Los esclavos ocupaban la posición más baja de la sociedad. Sin embargo, eran un eslabón imprescindible en la economía, ya que realizaban la mayoría de trabajos de mano de obra. Podían trabajar en el campo, en minas, como gladiadores, etc. Aún así, eran tratados como simples objetos que se vendían e intercambiaban, y no podían poseer bienes. Solían ser prisioneros de guerra, gente con deudas que no pagaban. Además, si los dos padres eran esclavos, sus hijos corrían la misma suerte. Solo podían ser liberados mediante la manomisión, convirtiéndolos en libertos. Los libertos eran esclavos liberados. Eran libres, pero estaban obligados a seguir trabajando para los patrones. Sin embargo, a cambio ganaban un sueldo y podían poseer bienes y heredarlos. Casi todos se dedicaban al comercio o a otros trabajos como artesanos, tenderos o negociantes. Podían llegar a conseguir mucho dinero, pero eran despreciados por su condición social. Sin embargo, si estos conseguían el derecho de ciudadanía, podían convertirse en plebeyos. Los ciudadanos solo podían ser hombres nacidos en Roma. Estos eran propietarios de pequeños trozos de tierra, comerciantes o artesanos. Al principio no podían participar en la actividad política, pero más tarde se les concedía este derecho a todos los ciudadanos. En la antigua Roma, el orden social de los patricios estaba compuesto por los descendientes de las 30 curias primitivas. El nombre viene de pater, padre, en referencia a los fundadores, es decir, a los primeros padres de Roma. Los patricios conformaban la nobleza en su totalidad, ya que eran la clase social más importante del momento, y en sus manos estaba todo el poder y riqueza. En el ámbito político, eran los patricios los pertenecientes al órgano legal de mayor importancia, el cual era el Senado. Este tenía siempre la decisión final en cualquier situación o discusión presente en la población, siendo estas bien sea en lo político, económico, social, cultural, militar o religioso. Solo ellos participaban en el gobierno y eran los únicos a los que se les atribuían derechos y privilegios, tales como ser quienes pertenecieran al sacerdocio. El patriciado eran también quienes conformaban el ejército militar, siendo este uno de los oficios que mayor riqueza les otorgaba. Durante la época del Imperio Romano, el máximo poder se encontraba en la figura del emperador. Sin embargo, durante la República, la forma de gobierno cambió. Por ello, Roma contaba con 3 importantes organismos: el Senado, la Magistratura y la Asamblea Popular. El Senado fue el órgano institucional más importante de la época republicana. Estaba constituido por 600 antiguos magistrados que se reunían en la curia situada en el foro. Se encargaban de aprobar leyes y controlaban las finanzas y la política exterior, entre otras funciones. Las magistraturas eran los cargos del poder ejecutivo, no solo el político, sino también el religioso. Para ocupar el cargo de magistrado debías realizar una carrera política conocida como cursus honorum, que duraba 10 años y constaba de 4 peldaños: cuestor, edil, pretor y cónsul. No podías desempeñar un cargo sin haber pasado por uno menor. Los ciudadanos participaban en la vida política interviniendo en las asambleas populares, que podían ser de 3 tipos. Comitia curiata, formada por patricios, era una especie de tribunal supremo. Comitia centuriata, en la que los ciudadanos agrupados por centenas elegían a los cónsules, a los censores y a los pretores, y decidían sobre la paz y la guerra. Y por último, comitia tributa, en la que los plebeyos defendían sus intereses, además de elegir a los édiles, a los cuestores y a los tribunos militares. Hola compañeros y compañeras, hoy vamos a hablar sobre la sociedad romana. Nombres: Cristian Martínez, Cristóbal Quesada, Gonzalo Medina y Maximiliano Echeverría. La vestimenta de la sociedad romana. La vestimenta romana es igual tanto como para los hombres y las mujeres. Era una túnica rectangular de tela tejida. La vida cotidiana en Roma. La vida cotidiana en Roma desde los inicios, los primeros días de la República de Roma, el imperio se construyó a espaldas de los ciudadanos. El ciudadano romano promedio se levanta cada mañana, trabaja, se relaja y comía. Y aunque su vida diaria con frecuencia era agitada, él o ella siempre sobrevivía. Organización de la sociedad romana. En sus inicios Roma era una monarquía cuya organización política era el rey, el cargo era electivo y tenía amplísimos poderes políticos, militares y religiosos. El Senado, también llamado Consejo de Ancianos, estaba integrado por los jefes de la familia, fundadores de la ciudad. Clases sociales romanas. Los patricios tenían la máxima autoridad. Estos podrían tener trato con los plebeyos, pero estos no podían tener relaciones y casamientos. Los esclavos no tenían derecho a nada. Fin de la presentación. Muchas gracias.